Bien, vamos a desglosar la unidad 13. ¿Qué podría preguntar el profesor Leal? Aquí lo vemos. La respuesta es el núcleo de esta unidad. Y todo arranca con un solo concepto. Este es el verdadero motor del derecho privado. Es lo que pone todo en movimiento. Entender esto es clave para la carga de la prueba en un juicio. Define quién prueba qué. Ok, de los actos humanos se desprenden los conceptos más importantes para el examen. Estos son los ingredientes esenciales. Si falta uno, para el derecho, no hay voluntad. Pensemos en esto como una checklist. Si falla un solo elemento, el acto ya no es voluntario. Pregunta de examen cantada. ¿Qué vicio afecta a cada requisito? Conocer esta tabla es fundamental. La voluntad interna tiene que salir al exterior. Si no se manifiesta, no tiene efecto legal. Y acá, el camino se divide en dos. Las consecuencias de cada uno son totalmente distintas. Ahora, mucha atención. En este punto es donde la mayoría se confunde. Punto clave. Lo importante acá es que la ley le da el efecto más allá de la intención de la persona. El ejemplo clásico, encontrar un tesoro. El acto es voluntario, pero es la ley la que otorga la propiedad. Acá es distinto. La voluntad busca específicamente un efecto jurídico. Esta es la base de los contratos. Entonces, la gran diferencia es hacia dónde apunta la voluntad, al simple hecho o al resultado jurídico. Bueno, volvamos al otro camino, los actos ilícitos. Su consecuencia principal es reparar el daño causado. Diferenciar dolo y culpa es fundamental. De esto depende el alcance de la responsabilidad civil. La responsabilidad no es solo pagar, también busca prevenir que el daño no vuelva a ocurrir. Básicamente, todo hecho jurídico hace una de estas tres cosas con un derecho. Veamos el ciclo completo. Cualquier hecho jurídico encaja en una de estas tres etapas, completando así el ciclo. Este esquema es oro para el examen. Es el mapa mental perfecto de toda la unidad. Y para cerrar, una pregunta clásica de oral, para pensar. ¿El silencio dice algo? La regla general es que quien calla, nada dice. Pero mucho cuidado con las excepciones. Hay que saber esta definición. Es la piedra angular de la unidad. ¡Mucha suerte en el examen! Bien, vamos de lleno con la unidad 14, acto jurídico. Un tema clave para cualquier oral, así que a desglosarlo. Para que se den una idea de su importancia, el acto jurídico es más de un tercio del programa. Hay que dominarlo. Vamos a desarmar el tema. Veremos sus requisitos, la forma, la causa y sus clasificaciones. Así queda todo claro. Todo acto jurídico tiene una estructura, y esta se divide en dos partes, los presupuestos y los elementos internos. Esta es la diferencia clave. Los presupuestos son lo que existe antes, los elementos son la estructura interna del acto. En los presupuestos tenemos un sujeto capaz, un objeto válido según el artículo 279 y el poder para actuar. Ya dentro del acto, los elementos son la forma y el contenido. Aquí rige la libertad de las partes. Ahora, la forma. Ojo con esto, porque de ella depende que el acto jurídico exista o no. Es fundamental. Una pregunta clásica de examen es distinguir entre actos no formales del 284 y los formales del 285. Y dentro de los formales, la forma absoluta es para que el acto exista. La relativa permite salvarlo. La consecuencia es todo. Si se ignora la forma absoluta, hay nulidad. Con la relativa, hay conversión. Y por último, están las formas que son solo para la prueba, las ad probationem. No afectan la validez. Ya vimos la estructura. Ahora vamos al motor que mueve todo, la causa, o sea, el propósito del acto. El artículo 281 es claro. La causa es el fin lícito y determinante que motiva a las partes. A ver, pregunta de examen. ¿Qué sucede si un acto no dice cuál es su causa? La respuesta está en el 282. La ley siempre presume que una causa lícita existe, aunque no se diga. Y esto nos lleva a la excepción del 283, el acto abstracto. El mejor ejemplo es un pagaré. Los actos jurídicos vienen en muchos tipos. Vamos a repasar rápidamente las clasificaciones más importantes. Unilateral, como un testamento, necesita una sola voluntad. Bilateral,
como un contrato, requiere un acuerdo. En los onerosos, hay beneficios para ambos. En los gratuitos, como una donación, solo para una de las partes. Los actos entre vivos tienen efectos en vida. Los mortis causa, como un testamento, después de la muerte. Y atentos a estas otras duplas clave, de administración contra disposición y constitutivos contra declarativos. Bien, para cerrar, resumamos todo en 3 conceptos clave que hay que tener clarísimos para el examen. Hay que recordar esto: los componentes, el rol fundamental de la forma y la presunción de la causa. Y para terminar de pensar, ¿cómo se conectan estos 3 elementos para analizar la validez de un caso real? Bueno, vamos a desglosar la unidad 15 pensando en lo que el profesor Leal puede preguntar en el oral. Primero, ¿por qué es tan importante? Porque acto jurídico es más de 1/3 de todo el programa. Así que dominar esto es fundamental. Veamos las preguntas de examen más probables para cada tema. Empecemos con las modalidades. Pensemos en ellas como cláusulas que alteran los efectos de un acto. Son 3: condición, plazo y cargo. Todas dependen de un evento futuro. Una pregunta clásica de examen es distinguir entre condición y plazo. Vamos a verlo bien claro. El punto clave es la certeza. La condición es un quizás. El plazo, en cambio, va a ocurrir sí o sí. ¿Y qué pasa con el cargo? Bueno, el plazo solo pospone, pero el cargo impone una obligación extra. Es vital conocer las condiciones prohibidas del artículo 344. Ojo, que anulan todo el acto. Ahora, pasemos a la representación. Esto es cuando alguien actúa en nombre e interés de otra persona. Sus fuentes pueden ser la ley, como la de los padres, o la voluntad a través de un poder. El efecto principal es que los actos del representante impactan directamente en el patrimonio del representado. Leal podría pedir que se distingan 2 conceptos: el acto consigo mismo y la representación aparente. El acto consigo mismo es válido si hay autorización. En la aparente se protege al tercero de buena fe. Muy bien. ¿Y a quiénes afecta realmente un acto jurídico? Esto nos lleva a sus efectos. El principio general es res inter alios acta. O sea, los actos solo crean efectos entre las partes. Pero atención, esta regla tiene excepciones muy importantes que son material de examen seguro. Por ejemplo, una pregunta típica: si una de las partes fallece, ¿sus herederos son terceros? La respuesta es no. Los sucesores universales continúan la persona del fallecido, heredando derechos y deudas. Y por último, la interpretación. ¿Cómo se descubre el verdadero sentido de un acto jurídico? El principio que lo gobierna todo, según el código, es siempre, pero siempre la buena fe. Se debe buscar la intención común, interpretar en contexto y siempre intentar que el acto sea válido. Dato clave: en contratos de adhesión, las cláusulas dudosas se interpretan contra quien las escribió. En resumen, para el examen hay que tener bien claros estos 4 puntos que vimos. Y esto nos deja con una reflexión. Si el acto es ley para las partes, ¿cuál es el límite de la interpretación? Vamos a desglosar la unidad 16, la prueba de los actos jurídicos. Un repaso con las claves para el oral, enfocadas en lo que pregunta el profesor Leal. El punto de partida es la expresión escrita. Es la base de toda prueba documental. El 286 es claro: lo que importa es que sea entendible, no importa el soporte. Y de ahí, salen las 2 grandes categorías de instrumentos que vamos a ver. La diferencia clave: si interviene o no un oficial público. Eso le da la fe pública. Arranquemos con los instrumentos públicos. Ojo, son la prueba de máxima jerarquía. El ejemplo clásico es la escritura pública, la que hace un escribano en su protocolo. Su poder viene de la fe pública. Es como si el Estado dijera: esto es auténtico. Y es tan fuerte que vale hasta que un juez diga que es falso en un juicio. Ahora, del otro lado, están los instrumentos privados, que se basan en la voluntad de las partes. Acá lo que manda es la firma. Con la firma se prueba quién declaró qué. Entonces, para que quede claro, sin firma no hay instrumento privado. Así de simple. Pero, ¿y si no hay firma? Bueno, ahí entramos en otra categoría de documentos. Son los particulares no firmados. Pensemos en mails, tickets, fotos, sirven como prueba. Y ahora un punto que seguro entra en el examen, la fuerza de la prueba. El 296 es clave.
Ojo, distingue dos cosas distintas que se pueden impugnar. Lo que dice el oficial que hizo o vio tiene plena fe. Se necesita un juicio de falsedad. Pero lo que declararon las partes es distinto. Eso se puede tumbar con prueba en contra. Y otro tema típico del oral, el contradocumento. ¿Qué es y contra quién vale? Básicamente es un papel privado que cambia lo que dice un instrumento público. Importante, solo vale entre las partes. No puede perjudicar a un tercero que no sabía nada. Repasando, todo nace de la expresión escrita. La clave es si hay fe pública o firma. Y con todo lo digital, ¿qué pasa? Bueno, la firma digital ya tiene validez legal. Bien, vamos a desglosar una unidad clave para el oral: vicios de los actos jurídicos. Para empezar, todo acto jurídico es, en esencia, voluntad. Y esa voluntad necesita 3 pilares: discernimiento, intención y libertad. Con estos 3, el acto es perfecto. Si uno falla, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿qué pasa si esa voluntad está, digamos, enferma? Justo ahí es donde aparecen los vicios. Primero, los vicios de la voluntad. O sea, los que nacen adentro, en la mente de la persona. El error es una equivocación, simple y llano, un falso conocimiento sobre un elemento clave del acto. El dolo ya es otra cosa. Acá hay engaño, hay astucia, para que el otro cometa ese error. Y la violencia es coerción pura. Se anula la libertad por fuerza o por amenazas graves. No hay elección. Miren esta tabla. Es clarísima. El error es espontáneo. Dolor y violencia son provocados por un tercero. Pregunta de examen casi segura. ¿Y cómo se prueba algo que pasó en la cabeza de alguien? La clave es esta. La voluntad se presume sana. Quien alega el vicio tiene que demostrarlo. Ahora pasamos a otro nivel. Acá la voluntad puede estar bien, pero el acto en sí es el problema. La lesión es básicamente un abuso. Una parte se aprovecha de la vulnerabilidad de la otra para sacar ventaja. Para que haya lesión, se necesitan estos elementos. Y ojo, la desproporción grande ya hace presumir la explotación. La simulación es como una máscara legal. Las partes se ponen de acuerdo para aparentar algo que no es. Es fundamental distinguir los tipos. Puede ser lícita si no daña a nadie o ilícita si lo hace. El fraude es diferente. Acá el acto es real, pero el objetivo es claro: perjudicar a los acreedores. Y acá una pregunta que al profesor Leal le encanta: la diferencia esencial entre simulación y fraude. Para que quede claro, en la simulación, el acto es falso. En el fraude, el acto es real. Esta tabla resume todo. Miren el efecto. La simulación lleva a la nulidad, el fraude a la inoponibilidad. Bueno, y si se prueba el vicio, ¿qué pasa? La ley da herramientas muy fuertes para proteger a la víctima. Nulidad versus inoponibilidad. La primera borra el acto para todos. La segunda solo para quien reclama. Un número para recordar: 2 años. Es el plazo de prescripción general para pedir la nulidad por estos vicios. Y para cerrar, una reflexión. ¿Qué pasa si un acto viola la buena fe, pero no encaja justo acá? Ok, arranquemos con un tema clave para un oral: la ineficacia de los actos jurídicos. Imaginen un contrato que está mal desde el vamos. Bueno, ese es el problema central que vamos a desarmar hoy. Vamos a ver punto por punto la unidad 18, justo como lo preguntaría el profesor Leal en el oral. Ojo, este es el término paraguas. Un acto puede ser válido, pero, sorpresa, igual ser ineficaz. Veamos cómo. Un acto puede estar perfecto en los papeles, pero no generar efectos. Por ejemplo, si está sujeto a una condición. Al profesor Leal le encanta esta distinción. Hay que saber bien las causas y efectos de cada una. Y ahora sí, vamos al tema más pesado: la nulidad. Es la sanción para un acto que nació fallado. Importantísimo, la nulidad no se inventa. Tiene que estar escrita en la ley. Si no, no existe. Y acá viene la pregunta clásica de examen: ¿cómo se clasifican las nulidades? Vamos a desglosarlo. Este cuadro es oro puro para estudiar. Fíjense bien en el interés protegido y las consecuencias de cada una. Un ejemplo clarísimo: un acto con objeto ilícito. Eso es nulidad absoluta, porque afecta al orden público. En cambio, la relativa protege a alguien en particular. Esa persona puede decidir si seguir adelante o no. A veces no se cae todo el acto. Si solo una cláusula es nula, el resto puede seguir valiendo.
Ok, el acto es nulo. ¿Y ahora qué? Bueno, esto tiene consecuencias importantes para todos. Lo principal es la restitución. O sea, todo vuelve para atrás, como si el acto nunca hubiera existido. Y esto es clave. Si el acto original es nulo, los derechos que nacieron de él también caen. Pero ojo, para la nulidad relativa hay una salida. La confirmación. Es como curar el acto fallado. Y acá, otra diferencia clave para el examen. No hay que confundir nulidad con inoponibilidad. Son dos cosas distintas. El caso típico es el fraude a los acreedores. La venta es válida, pero para ellos es como si no existiera. Y para terminar, vamos con dos conceptos que tienen que ver con el tiempo, pero que no son lo mismo. La diferencia es brutal. Con la prescripción se pierde la acción. Con la caducidad desaparece el derecho. Para resumir, hay que enfocarse en estos 3 puntos. Saber esto bien marca la diferencia en el oral, de verdad. Acá vimos las herramientas, pero la estrategia la decide el abogado cuándo conviene confirmar en vez de anular.